Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas. Si sois como nosotros, seguro que os dejáis llevar por esas tramas llenas de pasión, intriga y por supuesto, bodas espectaculares. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de bodas turcas. Pero no cualquier boda, sino de esas bodas de ensueño que nos roban el aliento, esas que nos hacen suspirar y que nos convencen de que el amor verdadero, al final, siempre triunfa. Vamos a revivir juntos 12 de las escenas más románticas y memorables de bodas en nuestras series turcas favoritas. Prepárense para un torbellino de emociones, vestidos deslumbrantes, votos conmovedores y, por qué no, alguna que otra lágrima de felicidad. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y así estar al día con todo lo que el universo de las series turcas tiene para ofrecer. Ahora sí, vamos allá con este festín de amor y romanticismo. Empezamos nuestro viaje con una boda que, si bien tuvo sus complicaciones, al final nos regaló un momento de pura magia, la boda de Ömer e İpek en Erkenci, o pájaro soñador como la conocemos por aquí. Recordemos esa escena en la playa, con el atardecer pintando el cielo de tonos dorados y rosados. İpek, radiante con un vestido blanco sencillo pero elegante, caminando hacia Ömer, quien la esperaba con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. La sencillez de la ceremonia, la sinceridad de sus votos y el beso final bajo la luz tenue del sol crearon una atmósfera de ensueño que quedará grabada en nuestras retinas para siempre. Más allá de los problemas que enfrentaron, su amor brilló con fuerza en ese momento. Para contextualizar aún más este momento, recordemos la turbulenta relación entre Ömer e İpek. Desde el principio su camino estuvo plagado de malentendidos y desafíos, exacerbados por la presión de sus respectivas familias y la interferencia de terceros. İpek, inicialmente vista como una mujer ambiciosa y calculadora, demostró gradualmente tener un corazón noble y un profundo amor por Ömer. Este amor, sin embargo, se vio constantemente amenazado por las intrigas y los secretos que rodeaban a la agencia de publicidad donde trabajaban. La escena de la boda, por lo tanto, no solo representa la culminación de su romance, sino también la superación de todas las adversidades que intentaron separarlos. La elección de la playa como escenario es significativa, ya que simboliza la pureza de su amor y la inmensidad del horizonte que se abre ante ellos como pareja. El vestido sencillo de İpek, lejos de los diseños ostentosos que podríamos esperar, refleja su autenticidad y su deseo de un futuro basado en la sinceridad y la conexión genuina con Ömer. La sonrisa de Ömer, a su vez, es un testimonio de la felicidad que encuentra al lado de İpek, después de un largo camino de autodescubrimiento y crecimiento personal. Seguimos con Karasevda o Amor Eterno, una serie que nos hizo sufrir, reír y llorar a partes iguales. Aunque la relación entre Kemal y Nihan estuvo marcada por la tragedia, su boda fue un oasis de felicidad en medio de la tormenta. Recordemos a Nihan, bellísima en su vestido de novia de corte clásico y con un velo que parecía flotar en el aire, caminando hacia Kemal en un jardín exuberante. La música suave, la mirada intensa entre ellos y la promesa de un futuro juntos nos llenó de esperanza, una esperanza que, lamentablemente, no duraría mucho. Pero ese día, por un instante, el mundo pareció detenerse y el amor entre Kemal y Nihan fue lo único que importaba. La complejidad de la relación entre Kemal y Nihan es uno de los pilares fundamentales de Karasevda. Su amor, nacido en la juventud y truncado por las diferencias sociales y las manipulaciones de Emir, se convierte en una obsesión que los persigue a lo largo de sus vidas. La boda, aunque efímera en su felicidad, representa la posibilidad de un nuevo comienzo, la oportunidad de dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. El jardín exuberante donde se celebra la ceremonia simboliza la fertilidad y el crecimiento, en contraste con el ambiente opresivo y venenoso que los rodea. El vestido de novia clásico de Nihan con su velo etéreo, evoca la pureza y la inocencia de su amor, a pesar de las circunstancias oscuras que lo rodean. La música suave que acompaña la escena realza la intimidad y la conexión profunda entre Kemal y Nihan. Sin embargo, incluso en este momento de alegría, la sombra de la tragedia se cierne sobre ellos, recordándonos que su felicidad es frágil y que el destino tiene otros planes para su amor eterno. La mirada intensa que comparten, llena de promesas y anhelos, es un presagio de la lucha que les espera para mantener viva su llama en medio de la oscuridad. Ahora nos trasladamos a Medcezir, una serie que nos transportó a la alta sociedad turca con sus intrigas, sus dramas y, por supuesto, sus romances. La boda de Yaman y Mira fue una explosión de glamour y sofisticación.
Mira, con un vestido espectacular adornado con pedrería y encaje, irradiaba felicidad mientras caminaba hacia Yaman, un hombre que había transformado su vida. La ceremonia, celebrada en una mansión con vistas al Bósforo, fue un derroche de elegancia. Pero más allá del lujo, lo que realmente nos conmovió fue la conexión profunda entre Yaman y Mira, una conexión que superó todos los obstáculos y que culminó en un sí, quiero, lleno de amor y compromiso. La historia de Yaman y Mira es un cuento de hadas moderno, donde un chico humilde de un barrio marginal encuentra el amor en una chica rica y privilegiada. Su relación, desde el principio, se enfrenta a los prejuicios sociales y las diferencias culturales, pero su amor logra superar todas las barreras. La boda en Medcezir es la culminación de este viaje, una celebración de la victoria del amor sobre la adversidad. La mansión con vistas al Bósforo, un símbolo de la opulencia y el poder, contrasta con los orígenes humildes de Yaman, destacando su transformación y su ascenso social. El vestido de novia de Mira, adornado con pedrería y encaje, refleja su estatus y su elegancia, pero también su vulnerabilidad y su deseo de ser amada por quien es, más allá de su riqueza y su posición. La felicidad que irradia Mira al caminar hacia Yaman es genuina y contagiosa, demostrando que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados. La conexión profunda entre Yaman y Mira, forjada a través de experiencias compartidas y desafíos superados, es lo que realmente hace que esta boda sea memorable. Su sí, quiero es una promesa de compromiso mutuo y una declaración de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Dejamos atrás el glamour y nos adentramos en la sencillez y la autenticidad de Kiral Kask, o Te alquilo mi amor. La boda de Omer y Defne, después de tantas idas y venidas, fue una celebración de la perseverancia y la confianza. Recordemos a Defne preciosa con un vestido de novia moderno y desenfadado, irradiando alegría mientras bailaba con Omer rodeados de sus seres queridos. La fiesta, con música en vivo y un ambiente relajado, reflejaba a la perfección la personalidad de la pareja. No fue una boda ostentosa, pero sí una boda llena de amor verdadero y de la promesa de un futuro juntos construido sobre la base de la sinceridad. La historia de Omer y Defne es una comedia romántica que nos enseña que el amor puede surgir de las situaciones más inesperadas. Defne, una joven de origen humilde, acepta un trato para enamorar a Omer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario. Lo que comienza como un juego se convierte en un sentimiento genuino, pero su relación se ve amenazada por las mentiras y los secretos que rodean su origen. La boda, después de tantas idas y venidas, es una celebración de la superación de la desconfianza y la aceptación del amor verdadero. El vestido de novia moderno y desenfadado de Defne refleja su personalidad auténtica y su deseo de ser amada por quien es, sin pretensiones ni falsedades. La fiesta, con música en vivo y un ambiente relajado, refleja la personalidad de la pareja, que prefiere la sencillez y la cercanía a la ostentación y la formalidad. El baile de Omer y Defne, rodeados de sus seres queridos, es un símbolo de la alegría y la felicidad que encuentran al estar juntos. Su boda no es una boda ostentosa, pero sí una boda llena de amor verdadero y de la promesa de un futuro juntos construido sobre la base de la sinceridad y la confianza mutua. Viajamos ahora a Ask Laftan al-Lamaz, o El amor no entiende de palabras, una comedia romántica que nos enamoró con la química innegable entre Hayat y Murad. Su boda, aunque llena de contratiempos y malentendidos, fue un momento de redención y de confirmación de su amor. Recordemos a Hayat, radiante en su vestido de novia, enfrentándose a todas las adversidades para estar con Murad. La ceremonia, con un toque tradicional y un ambiente festivo, fue una explosión de alegría. Y el beso final, después de tantos obstáculos superados, fue la guinda del pastel de una historia de amor que nos demostró que a veces, el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. La historia de Hayat y Murad es una comedia romántica llena de enredos y malentendidos, pero también de momentos de ternura y pasión. Hayat, una joven ingenua y soñadora, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en la empresa de Murad, un hombre exitoso y arrogante. Su relación, desde el principio, está marcada por la confusión y la desconfianza, pero también por una atracción innegable. La boda, después de superar numerosos obstáculos, es un momento de redención y de confirmación de su amor. Hayat, radiante en su vestido de novia, demuestra su valentía al enfrentarse a todas las adversidades para estar con Murad. La ceremonia, con un toque tradicional y un ambiente festivo, refleja la cultura turca y la importancia de la familia y las tradiciones.
El beso final, después de tantos obstáculos superados, es la guinda del pastel de una historia de amor que nos demuestra que a veces, el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y en las circunstancias más difíciles. La alegría que irradian ambos es palpable y su felicidad contagia a todos los presentes, sellando su unión con un futuro prometedor. No podemos olvidarnos de Senkalkam, o Llamas a mi puerta, una serie que nos conquistó con la chispa entre Eda y Serkan. Su boda, o mejor dicho sus bodas, porque tuvieron varias, fueron un reflejo de su relación, caótica, apasionada y llena de sorpresas. Pero la boda que realmente nos llegó al corazón fue la última, la que celebraron rodeados de sus amigos y familiares, con un Serkan completamente recuperado y una Eda más enamorada que nunca. La sencillez de la ceremonia, la autenticidad de sus votos y la mirada llena de amor que se dedicaban mutuamente nos confirmaron que su historia de amor era para siempre. Eda y Serkan, una pareja icónica de las series turcas, personifican la complejidad del amor moderno. Su relación, que comenzó como un contrato, evolucionó hacia un romance apasionado y lleno de desafíos. La personalidad arrolladora de Eda y la frialdad inicial de Serkan crearon una dinámica explosiva que cautivó a la audiencia. Sus múltiples bodas, cada una con su propio estilo y significado, reflejan las diferentes etapas de su relación. Sin embargo, la boda que realmente resonó con el público fue la última, la que celebraron con sus seres queridos, después de superar la enfermedad de Serkan y reafirmar su amor incondicional. La sencillez de la ceremonia, en contraste con las bodas anteriores, destaca la importancia de la autenticidad y la conexión genuina. Los votos, llenos de sinceridad y emoción, demuestran la profundidad de su amor y su compromiso mutuo. La mirada que se dedican, llena de amor y admiración, es la confirmación de que su historia de amor está destinada a durar para siempre. Cambiamos de registro con Mucize Doctor, o Doctor Milagro, una serie que nos enseñó el valor de la empatía y la superación personal. La boda de Ali Befa y Nazl fue un momento de celebración de la vida y del amor. Recordemos a Ali con su traje impecable, mirando a Nazl, hermosa en su vestido de novia, con una admiración y un cariño infinitos. La ceremonia, sencilla pero emotiva, fue un homenaje a su amor incondicional y a su capacidad para superar cualquier obstáculo. Y el baile nupcial, con Ali demostrando sus dotes de bailarín, fue un momento de pura alegría y de celebración de un futuro juntos lleno de esperanza. La historia de Ali Befa, un médico con autismo y síndrome de Savant, es una inspiración para todos. Su relación con Nazl, una doctora empática y compasiva, es un ejemplo de amor incondicional y de aceptación de las diferencias. La boda en Doctor Milagro no es solo un momento de celebración, sino también un testimonio de la capacidad de Ali para superar sus limitaciones y encontrar la felicidad en el amor. La admiración y el cariño infinitos que Ali demuestra al mirar a Nazl reflejan la profundidad de su conexión y el valor que le da a su relación. La ceremonia, sencilla pero emotiva, destaca la importancia de los valores humanos y de la conexión genuina entre las personas. El baile nupcial, con Ali demostrando sus dotes de bailarín, es un momento de pura alegría y de celebración de un futuro juntos lleno de esperanza y de amor incondicional. Esta boda se convierte en un símbolo de esperanza y superación, demostrando que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Continuamos con Erkay, una serie que nos sumergió en un mundo de venganza y pasión. La boda de Miran y Rejyan, aunque forzada al principio, fue el inicio de una historia de amor que desafió todas las convenciones. Recordemos a Rejyan con su vestido blanco impoluto sintiéndose atrapada en una situación que no deseaba. Pero la mirada de Miran, llena de arrepentimiento y de una creciente admiración, nos hizo intuir que algo especial estaba a punto de florecer. Aunque su camino estuvo lleno de obstáculos y de dolor, su amor acabó triunfando y su boda, finalmente, se convirtió en una promesa de un futuro juntos lleno de felicidad. Erkay es una historia de amor y venganza ambientada en la región de Mardin, en Turquía. La relación entre Miran y Rejyan comienza con un plan de venganza, pero pronto se transforma en un amor apasionado que desafía todas las convenciones sociales y familiares. La boda, aunque forzada al principio, es el punto de partida de su relación y el detonante de una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. El vestido blanco impoluto de Rejyan simboliza su inocencia y su pureza, en contraste con el mundo de venganza y odio que la rodea. La mirada de Miran, llena de arrepentimiento y de una creciente admiración, revela el conflicto interno que vive y el amor que comienza a sentir por Rejyan.
Su camino estará lleno de obstáculos y de dolor, pero su amor acabará triunfando y su boda, finalmente, se convertirá en una promesa de un futuro juntos lleno de felicidad y de esperanza. La boda forzada con el tiempo se transformará en una unión genuina, uniendo dos familias separadas por el odio. Ahora nos trasladamos a Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga, una serie que nos transportó a la Turquía rural de los años 70. La boda de Zuleya y Demir, aunque llena de drama y de secretos, fue un acontecimiento social de gran magnitud. Recordemos a Zuleya con su elegante vestido de novia, sintiéndose atrapada en un matrimonio que no deseaba. Pero la mirada de Demir, llena de ambición y de un deseo posesivo, nos hizo comprender que su relación estaría marcada por la lucha y el sufrimiento. A pesar de las dificultades, su boda marcó el inicio de una saga familiar llena de intrigas y de pasiones desbordantes. Tierra Amarga es una saga familiar ambientada en la Turquía rural de los años 70, donde la ambición, el poder y el amor se entrelazan en una trama llena de drama y de secretos. La boda de Zuleya y Demir, aunque forzada por las circunstancias, es un acontecimiento social de gran magnitud que marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Zuleya, con su elegante vestido de novia, se siente atrapada en un matrimonio que no desea, pero la mirada de Demir, llena de ambición y de un deseo posesivo, le hace comprender que su relación estará marcada por la lucha y el sufrimiento. A pesar de las dificultades, su boda es el punto de partida de una saga familiar llena de intrigas, pasiones desbordantes y de secretos que saldrán a la luz con el tiempo. La boda se convierte en un símbolo de poder y riqueza, pero también de opresión y falta de libertad. No podemos olvidarnos de Kukur, o El Pozo, una serie que nos sumergió en el mundo de la mafia y de la lucha por el poder. La boda de Yamak y Sena, aunque celebrada en medio del caos y la violencia, fue un momento de esperanza y de conexión. Recordemos a Sena con su vestido de novia poco convencional, aportando luz y alegría al oscuro mundo de Yamak. La ceremonia, sencilla pero emotiva, fue un paréntesis de felicidad en medio de la tormenta. Y su amor, a pesar de las dificultades, fue un faro de esperanza en un mundo marcado por la muerte y la destrucción. Kukur es una serie que nos sumerge en el oscuro mundo de la mafia y de la lucha por el poder en un barrio de Estambul. La relación entre Yamak y Sena es un rayo de esperanza en medio del caos y la violencia. La boda, aunque celebrada en circunstancias difíciles, es un momento de conexión y de promesa de un futuro juntos. El vestido de novia poco convencional de Sena refleja su personalidad independiente y su deseo de aportar luz y alegría al oscuro mundo de Yamak. La ceremonia, sencilla pero emotiva, es un paréntesis de felicidad en medio de la tormenta. Su amor, a pesar de las dificultades, es un faro de esperanza en un mundo marcado por la muerte y la destrucción. La boda se convierte en un acto de resistencia y de afirmación de la vida en un entorno hostil. Viajamos ahora a Ezel, una serie que nos cautivó con su trama de venganza y redención. La boda de Ezel y Bahar, aunque truncada por la tragedia, fue un momento de pura felicidad. Recordemos a Bahar con su vestido de novia, irradiando amor y alegría mientras se preparaba para un futuro junto a Ezel. La ceremonia, sencilla pero emotiva, fue un homenaje a su amor incondicional. Y la promesa de un futuro juntos, aunque desgraciadamente no se cumplió, nos demostró que el amor verdadero puede florecer incluso en los entornos más oscuros. Ezel es una historia de venganza y redención que nos cautiva con su trama llena de giros inesperados y de personajes complejos. La relación entre Ezel y Bahar es un oasis de esperanza en medio de la oscuridad y la traición. La boda, aunque truncada por la tragedia, es un momento de pura felicidad y de promesa de un futuro juntos. Bahar, con su vestido de novia, irradia amor y alegría mientras se prepara para un futuro junto a Ezel. La ceremonia, sencilla pero emotiva, es un homenaje a su amor incondicional. Y la promesa de un futuro juntos, aunque desgraciadamente no se cumplió, nos demostró que el amor verdadero puede florecer incluso en los entornos más oscuros y que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados. La boda se convierte en un símbolo de la fragilidad de la felicidad y de la fuerza del destino. Y por último, pero no menos importante, recordamos la boda de Feria y Emir en Anferia Koydum, o El secreto de Feria. Esta boda, marcada por las mentiras y los secretos de Feria, fue el inicio de una relación turbulenta pero apasionada. Recordemos a Feria con su vestido de novia, sintiéndose culpable por su engaño pero a la vez ilusionada por un futuro junto a Emir. La ceremonia, rodeada de la alta sociedad estambulita, fue un reflejo de las aspiraciones de Feria. A pesar de los problemas que enfrentaron, su amor fue innegable y su boda, un punto de inflexión en sus vidas.
El secreto de Feria es una historia sobre las diferencias sociales y las consecuencias de la mentira. La boda de Feria y Emir es el punto de partida de una relación turbulenta y apasionada, marcada por los secretos y los engaños de Feria. Feria, con su vestido de novia, se siente culpable por su engaño, pero a la vez ilusionada por un futuro junto a Emir. La ceremonia, rodeada de la alta sociedad estambulita, es un reflejo de las aspiraciones de Feria y de su deseo de ascender socialmente. A pesar de los problemas que enfrentaron, su amor fue innegable y su boda, un punto de inflexión en sus vidas, marcando el inicio de un camino lleno de desafíos y de descubrimientos. La boda se convierte en un símbolo de la lucha por la identidad y de las consecuencias de vivir una mentira. Y hasta aquí nuestro recorrido por las 12 escenas de bodas turcas más románticas de nuestras series favoritas. Espero que hayáis disfrutado recordando estos momentos llenos de amor, pasión y, por qué no, alguna que otra lágrima. Hemos visto bodas sencillas y bodas lujosas, bodas felices y bodas llenas de drama, pero todas ellas con un denominador común, el amor, en todas sus formas y manifestaciones. Hemos viajado por la playa con Omer e İpek, por los jardines con Kemal y Nihan, por las mansiones del Bósforo con Yaman y Mira, y por muchos otros escenarios llenos de magia y romanticismo. Cada una de estas bodas nos ha transmitido algo especial y nos ha recordado que, a pesar de las dificultades, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo y contarnos cuál de estas bodas os ha gustado más y por qué. ¿Cuál os ha hecho suspirar? ¿Cuál os ha emocionado hasta las lágrimas? ¿Qué otras escenas de bodas turcas añadiríais a esta lista? Queremos saber vuestra opinión. Y antes de despedirnos, recordad darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más romances y más paisajes de ensueño de nuestras series turcas favoritas. Hasta la próxima.